Y si esa voz constante en nuestra cabeza, la que narra, la que juzga, la que opina sin parar, no fuera realmente nuestra, Uf. y si solo fuera un eco, un programa que se apoderó de la experiencia hace ya mucho tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en un texto fascinante titulado La anatomía del ventrílocuo, que propone exactamente eso. Exacto. Es una exploración de la identidad que nos va a llevar a lugares, bueno, bastante incómodos, pero muy reveladores. La pregunta central que vamos a intentar desentrañar es ¿qué es este ventrílocuo que el texto describe? ¿Cómo funciona? Y, sobre todo, ¿de qué manera define nuestra realidad sin que ni siquiera nos demos cuenta? Y lo interesante, fíjate, es cómo lo aborda. No se presenta como un ensayo filosófico abstracto, sino casi como una crónica técnica, vamos. Un manual de usuario de la mente. Algo así, sí. Plantea un modelo de la conciencia como un conflicto fundamental entre dos sistemas. Por un lado, un organismo biológico, el hardware, nuestro cuerpo, los sentidos, una máquina increíblemente sofisticada. Y por otro, un sistema operativo narrativo, el software, al que llama el ventríloco. Claro. La tesis es radical. Gran parte del sufrimiento humano no es un problema moral o psicológico, sino una incompatibilidad técnica entre ambos. O sea, un fallo de sistema. Un fallo de compatibilidad, exactamente. De acuerdo. Vamos a desgranar esto, porque la idea es potente. El texto empieza con lo que llama la primera grieta. Nos invita a hacer algo muy simple. Observar, en silencio. Y al hacerlo, darnos cuenta de algo que choca con toda nuestra educación. Totalmente. Los pensamientos, las emociones, los impulsos, simplemente aparecen. Ya. No piden permiso, no los hemos convocado. Exacto. Es que uno está tranquilo y de repente aparece la melodía de una canción de hace 20 años. Sí, me pasa. O una imagen de la infancia. O una punzada de ansiedad sin motivo aparente. El texto dice que este simple hecho, dinamita la fantasía de autoría del yo. Claro. Esa idea tan arraigada de esto lo pienso yo, esto lo siento yo. O sea que la sensación de acabo de tener una idea brillante es en realidad una ilusión a posteriori. La idea apareció por su cuenta y luego una voz interna dijo, qué buena idea he tenido. Precisamente. Según esta perspectiva, el yo nunca ha producido un solo pensamiento ni una sola emoción. Solo ha llegado después, como un relaciones públicas compulsivo para reclamar la autoría de todo lo que ocurría en el organismo. Vaya. Este narrador retroactivo, cultural y constante, es al que el texto bautiza como el ventríloco. Y subraya algo clave. No es una metáfora poética. Ah, ¿no es una forma de hablar? No. Es una descripción literal de nuestra arquitectura mental. Un mecanismo que se apropia de la experiencia viva y la convierte en una historia personal, en lo que me pasa a mí. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto le pone un adjetivo a este sistema. Lo describe como un software medieval instalado en un hardware moderno. ¿Sí? La analogía me parece, potentísima. Es como tener un superordenador de última generación, nuestro organismo, pero seguir intentando manejarlo con una interfaz de texto de los años 80. Totalmente. Tenemos la capacidad biológica de un superordenador, pero la interfaz mental de un pergamino. Y cuando dices medieval, es una elección de palabra muy deliberada por parte del autor del texto. Sí, eso me preguntaba. Suena muy drástico. ¿Por qué medieval? ¿No es un poco exagerado? Pues lo que argumenta es que este software se diseñó para un entorno de supervivencia tribal, ¿sabes? Vale. No para la percepción lúcida de una realidad compleja. Sus componentes son primitivos: lenguaje automático, memoria condicionada, miedo, deseo, categorías binarias. Lo básico para sobrevivir. Eso es. Su función no es crear, es procesar información de la forma más rápida y económica posible. No piensa, recicla ideas. No mira la realidad, la clasifica en etiquetas: bueno, malo, peligro, oportunidad. Y con las emociones igual, ¿no? Igual. No siente una emoción pura, la etiqueta inmediatamente. Estoy triste, estoy enfadado. Entiendo. Es un sistema de reacción, no de creación. Y lo más inquietante que señala el texto es que no actúa. No, sino que narra la acción después de que haya ocurrido. El cuerpo esquiva un objeto que cae, y una fracción de segundo después el narrador dice, ¡uf, qué buenos reflejos tengo! Exactamente. El organismo, el hardware, ya ha actuado. El ventrílocuo llega tarde para colgarse la medalla. Siempre tarde. Siempre. Y con el tiempo, tras millones de repeticiones, el organismo ha terminado por creer que esa voz que comenta la jugada es su verdadera identidad.
su centro de mando, Claro. cuando en realidad es solo el comentarista en la cabina de radio. Y este desfase, este comentario constante, nos lleva a uno de los conceptos clave del análisis, el crimen de la percepción. Mm, La idea es que el ventrílocuo, para poder contar una historia, necesita reemplazar lo real, que es complejo e inabarcable, por algo que se pueda contar, que sea simple. ¿Por un símbolo? Eso es, el texto usa ejemplos muy directos. Nombras una flor, desaparece la flor. Nombras una persona, desaparece la persona. Es una especie de violencia perceptiva constante, pero automática, ¿sabes? El símbolo se come al hecho. La palabra árbol no es el árbol. Claro, La experiencia directa de ver el árbol, con sus texturas, el movimiento de sus hojas, la luz, es infinitamente rica. En el momento en que el ventríloco dice, un árbol, esa experiencia se colapsa en un concepto mental. se archiva. Se archiva y se pasa a lo siguiente. Fíjate, esto me recuerda a cuando la gente va a un concierto o a un paisaje increíble y lo primero que hace es sacar el móvil. Es el ejemplo perfecto. No están viviendo la experiencia, están capturando una versión simplificada, un símbolo, para poder contarla luego. Están más preocupados por la narración futura. Mira dónde estuve. Exacto. Que por la realidad presente. El mapa de la foto en Instagram ya ha reemplazado al territorio. Es que es eso. El ser humano, según esta visión, vive atrapado en lo que el texto llama el mapa, un mapa lingüístico, narrativo y emocional, que se interpone constantemente con el territorio, que es la realidad directa sin intermediarios. El aquí y ahora. Sí, no es que no podamos ver, es que nuestro sistema operativo no está diseñado para ver, sino para interpretar. E interpretar, según el texto, significa reducir la infinita complejidad de la vida a algo que el narrador pueda manejar. A algo controlable. Y añadir a su historia, claro. El precio que pagamos por mantener la ficción del yo es literalmente la pérdida de la realidad. Vivimos comentando la vida en lugar de vivirla. Y claro, esta desconexión de la realidad tiene consecuencias, brutales en cómo nos relacionamos con los demás. Lógico. El texto lanza una idea muy provocadora. La especie humana no es social, es simbólica. Ese es fuerte. Cada persona vive encapsulada en su propio mapa, en su propio relato. Y cuando dos personas interactúan, lo que realmente ocurre es un choque de dos narradores intentando imponer su versión de los hechos. A este fenómeno lo denomina autismo ontológico. Y es muy importante la aclaración que hace. No lo usa como un término clínico ni como una enfermedad. No, claro, no es peyorativo. Para nada, sino para describir la condición humana por defecto. Cuando dos personas se encuentran, lo que chocan no son dos seres, sino dos archivos, dos sistemas de clasificación andantes. Dos bases de datos. Exacto. No vemos al otro, vemos la categoría en la que nuestro archivo lo ha metido. Es que esto lo vemos todos los días. Pensemos en una reunión de trabajo. ¿Realmente escuchamos la idea de un compañero o la filtramos instantáneamente a través de la etiqueta que ya le hemos puesto? Ya. Es un rival por el ascenso, es el que siempre tiene ideas poco prácticas, es el pelota del jefe. El texto diría que no interactuamos con la persona, sino con el archivo que hemos creado sobre ella. Exacto. Vemos la etiqueta. Herramienta, amenaza, recurso, obstáculo, aliado, enemigo. Por eso, el texto afirma algo tan radical como que el amor real es imposible mientras el ventríloco dirija la función. Imposible. Porque el yo no puede amar, solo puede desear, poseer, necesitar, proyectar, que son funciones del mapa. Entiendo. El amor, desde esta perspectiva, no sería un sentimiento que un yo tiene hacia un tú, sino algo mucho más profundo. ¿El qué? La desaparición del narrador. Solo cuando el comentario cesa, cuando las etiquetas se caen, el otro puede aparecer de verdad, en toda su realidad. O sea que, según esto, el amor no sería sentir algo por alguien, sino la ausencia de la barrera que nos separa de ese alguien. Sí, La disolución de los dos mapas, sería la experiencia directa del territorio, que en este caso es el otro ser. una conexión que no pasa por el filtro del narrador. Vale, esto da la vuelta a muchas cosas, incluida nuestra idea de libertad y de la capacidad de elegir. Se glorifica constantemente el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Claro, es un pilar de nuestra cultura. Pero el texto también le da la vuelta a eso. Afirma que la existencia misma de una elección es en realidad una prueba de conflicto interno. Una avería en el sistema. Justo, exactamente. Pensemos en el organismo biológico, en la naturaleza. Un animal no elige huir del depredador, simplemente huye. No se lo piensa. No. Un árbol no elige crecer hacia la luz, crece.
La acción es directa, sin fricción. El texto argumenta que la elección solo aparece en la mente humana cuando hay dos narraciones incompatibles luchando por el control dentro del yo. Ah, es un conflicto de historias. Siempre. El conflicto es siempre narrativo, nunca biológico. Entonces, cuando nos angustiamos ante una gran decisión vital, como cambiar de carrera, el texto sugiere que esa angustia no es la carga de la libertad, No, sino el ruido de dos historias peleándose. precisamente. La angustia de esa elección no vendría de la libertad, sino de dos relatos en conflicto. Por un lado, la historia de soy un abogado con un sueldo seguro, pero soy infeliz. Vale. Por otro, la historia de quiero ser un artista libre, pero viviré en la precariedad. La pregunta ¿qué debo hacer? Significa en realidad, mi narrador no coincide consigo mismo, mis dos historias son incompatibles. ¿Es un bug del software? Totalmente. La verdadera libertad, según esta lisión, no sería tener más opciones para elegir, sino ver con tal claridad que la elección se vuelve innecesaria. Cuando hay visión, la acción es inmediata y sin fricción, como la del animal que huye. La elección es el ruido del sistema, no la señal de la libertad. Es una perspectiva que en cierto modo alivia. Pensar que la angustia de la elección es un síntoma de confusión, no una responsabilidad existencial. Sí, alivia mucho. Pero esto me lleva a la pregunta del millón. Si este sistema, este ventríloco, nos causa tanto conflicto, nos aísla, nos hace vivir en una realidad de segunda mano, ¿por qué nos aferramos a él con uñas y dientes? ¿Por qué es tan difícil desconectarlo? El texto lo explica de una forma muy directa. La especie humana no teme la muerte del cuerpo, teme la muerte del narrador. La muerte del yo. Sí. El yo es una adicción. Nos proporciona tres ilusiones fundamentales que crean una dependencia absoluta de la seguridad psicológica. A ver, ¿cuáles son esas tres ilusiones? La primera es la ilusión de continuidad, la creencia de que soy la misma que ayer y seré la misma mañana. Vale. La segunda es la ilusión de identidad. Soy alguien, una entidad definida, separada y con unas características concretas. Ok. Y la tercera es la ilusión de control. Mi vida es mi historia y yo soy el autor que la escribe y la dirige. Estas tres ficciones crean una sensación de permanencia en un universo que es impermanente. Claro, da pánico. La idea de no ser alguien, una historia coherente con un pasado y un futuro, es como asomarse a un abismo. Es el vacío. Es el miedo a la disolución, a dejar de existir como entidad narrativa. Exacto. Y para proteger esa precaria seguridad, la especie huye desesperadamente de cualquier cosa que amenace con disolver al narrador. El silencio, el vacío, el no saber, la inacción. De la incertidumbre. Se prefiere 1000 veces sufrir dentro de la jaula conocida antes que afrontar la incertidumbre de su desaparición. Es decir, el miedo a dejar de ser una historia coherente es más fuerte que el dolor que esa misma historia nos genera. Mucho más. Defendemos la jaula porque, aunque sea incómoda, al menos conocemos la forma de los barrotes. Precisamente. El organismo biológico no le teme ni al silencio ni al vacío. Es el yo, el narrador, el que entra en pánico ante ellos, porque en el silencio no hay historia que contar. Se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, exacto. El cautiverio es totalmente autoimpuesto. Se defiende la prisión porque la libertad, entendida como la ausencia de narrador, no ofrece un suelo narrativo sobre el que apoyarse. Es un abismo, sí, pero solo desde la perspectiva del yo que teme caer. Y bien, después de este diagnóstico tan demoledor, ¿qué propone el texto como solución? ¿Cómo se sale de esta jaula? Ajá. Si luchar contra el narrador es en realidad el narrador luchando consigo mismo y por tanto reforzándose, ¿cuál es la vía de escape? Aquí llega lo más fascinante y quizás lo más frustrante del texto. A ver. No propone hacer absolutamente nada. ¿Cómo que nada? Suena demasiado pasivo, casi decepcionante. Uno esperaría una técnica secreta, un método de 10 pasos, algo que hacer para liberarse. Y esa es exactamente la trampa, ¿ves? Cualquier hacer proviene del yo, del ventríloco que ahora se embarca en un nuevo proyecto, el proyecto de la iluminación. Ahora voy a meditar para quitarme el ego. Exacto. O el proyecto de ser mejor persona. Es el sistema intentando repararse a sí mismo, lo que solo refuerza su existencia. Despertar, según el texto, no es un logro ni una mejora personal. Es, literalmente, ¿Qué? la caída del intérprete. Entonces, si no se trata de hacer, ¿cómo cae ese intérprete? ¿Por arte de magia? No. El yo no se disuelve combatiéndolo, sino viéndolo operar.
con una atención implacable y sin juicio. La liberación es simplemente ver. Observar. Ver en tiempo real cómo el narrador llega tarde para afirmar acciones que no produjo. Ver el mecanismo por el cual el mapa devora al territorio a cada instante. Ver cómo el miedo a la disolución es solo otro pensamiento, otra narración para proteger la ficción. Es como si la única herramienta fuera una linterna. No se trata de pelear con las sombras, sino de iluminarlas hasta que se vea que no eran nada. Es una analogía perfecta. Cuando el mecanismo se ve con suficiente claridad y persistencia, el ventríloco cae por agotamiento. Se cansa. Sí, es como un motor lleno de piezas inútiles que se para cuando se ilumina su funcionamiento interno y la energía deja de alimentarlo. Y lo que queda no es una nueva identidad, no hay un yo iluminado o un ser superior que ocupe su lugar. ¿Qué es lo que decíamos antes? Conciencia existe sin una historia personal. Es la realidad directa, el territorio, emergiendo cuando el mapa por fin se desvanece. En definitiva, ha sido un recorrido intenso. Ha sido como pasar de creer que pilotas el avión a darte cuenta de que quizás solo eres una pasajera escuchando la megafonía de la cabina. Buena imagen. Empezamos con la sospecha de que la voz en la cabeza no es nuestra y hemos acabado explorando la idea de un software narrativo que nos aísla de la realidad, de los demás y que genera un conflicto interno constante. Y la propuesta final es la más radical de todas. Sin duda. La libertad no se consigue haciendo algo, sino simplemente viendo, con una claridad implacable, cómo funciona todo el mecanismo. Exacto. Y el texto nos deja con una reflexión final muy potente, que es casi una invitación a la experimentación personal. Si la clave para que el intérprete se agote es la simple observación de su funcionamiento, sin juicio y sin lucha, queda una pregunta para explorar. ¿Qué pasaría si esa atención precisa no se aplicara solo a los grandes conflictos existenciales, como la carrera o la pareja, sino a las reacciones más pequeñas y automáticas de cada día? A lo micro. A lo micro. A ese juicio fugaz sobre la persona que va delante en la cola del supermercado, a esa pequeña punzada de ansiedad que aparece al mirar el móvil o a esa necesidad de tener la última palabra en una conversación trivial. ¿Qué se revelaría si ilumináramos ese nivel microscópico de la narración, donde el ventríloco trabaja sin descanso y, sobre todo, sin ser visto?